Aquí tengo, por ejemplo, proyecto COI sobre la incidencia del COVID-19 en el recaudo del impuesto de renta. Esta es la estructura que pide el programa en Uniminuto a nivel nacional. El título, incidencia del COVID-19 en el recaudo del impuesto de renta en Colombia, 2019-2020. Este tema se puede manejar desde un punto de vista cualitativo, exactamente con base a datos de fuente primaria, ¿verdad? Que uno puede hacer una encuesta cualitativa cuando uno usa una encuesta a las empresas o a las personas que pagan impuestos de renta para ver cómo se han sentido. Esa es la parte cualitativa. ¿Qué tanto se han visto afectados? Bien, mucho, poco, ¿verdad? Todas esas variables que son como de percepción. Usted es optimista, pesimista, ya son variables cualitativas. Entonces, ese es otro tipo de estudio. Uno hace una encuesta. En la mixta, el tipo de investigación, cuando es mixto, tiene esa parte cualitativa, pero esa parte cualitativa y le falta una parte cuantitativa. Por ejemplo, el recaudo, las estadísticas de la DIAN, fuentes secundarias, estas son fuentes secundarias de la DIAN, que también, además que hace esas preguntas de percepción, hace otras preguntas de las estadísticas, utiliza las estadísticas que la DIAN sube en su página de internet. Entonces, bueno, una estudiante buscó de la DIAN el recaudo del impuesto de renta y para ver qué pasó en 2020 con respecto a 2019. Entonces aquí hizo el resumen, todo lo que pedía el trabajo. Resumen. El resumen es como si fuera lo que estamos haciendo al inicio del ensayo. El resumen se hace al final cuando se termina todo. Y uno comienza aquí en la introducción. El abstract es la parte es la traducción del resumen. En el artículo hay unas palabras clave en español, que es COVID-19, impuesto de renta, recaudación, tributación óptima. Entonces aquí está todo aquí en inglés, el resumen. Y ahora venimos a la introducción. Esta investigación surgió por la necesidad que tiene la administración pública del Estado colombiano de mantener y mejorar el recaudo del impuesto de renta y demás tributos nacionales en todos los departamentos del país, teniendo en cuenta las estadísticas de los resultados obtenidos por la DIAN en el periodo 2019-2020, para observar el comportamiento y la incidencia que tuvo el COVID-19 en el impuesto de renta y complementario. Entonces aquí también una referencia de cómo ha sido el problema del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud ya habló de esto, de cómo los antecedentes, dónde se originó ese problema del COVID, dónde se fue. Entonces muestra cómo eso llegó a Wuhan, China, y cómo a principios de enero se fue hacia Europa y llegó hasta acá. Como que la problemática está diciendo cómo el COVID-19 incide en el comercio internacional, en los servicios. También la CEPAL explica desde cómo ha sido afectado en la parte económica. Cómo la CEPAL aquí nos citamos, se referencia aquí y al final también. Todo esto se va refiriendo al final. Decíamos que se colocaba los apellidos. Aquí hay dos autores, Ramírez y Carrillo, el año, el año, todo se coloca entre paréntesis. Mientras que acá, por ejemplo, aquí Ramírez y Carrillo, 2020, fuera del paréntesis, solamente se coloca el año. Cuando vamos a iniciar un párrafo y al final se referencia así indirectamente. Bueno, hablando de los antecedentes en Colombia, hablan de esto el 20 de marzo,
lo que tiene que hacer Colombia lo que tuvo que hacer Colombia a nivel nacional como unos antecedentes. Esto también se puede colocar en los antecedentes investigativos, como mostrando cuál fue la ley. Esta es la ley que habla del reglamento, de cómo las medidas de las instrucciones para el cumplimiento del alistamiento preventivo obligatorio. Decreto 457 y, bueno, en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia. Ahí se referenció. Finalmente, después que hacemos todo esto, entonces aquí habla del final también del impuesto de renta. Se ve de la manera en la cual el aporte de tributo fue que permitía evidenciar el impacto evidentemente negativo en el recaudo de los recursos mediante el impuesto de renta, además de analizar los resultados que permitían aumentar el proyecto de alistamiento nocivo para el sistema tributario y la vida misma de las personas con daños y detrimentos patrimoniales que requerirán de un periodo considerable para lograr el daño, para recuperar el daño. Con esta investigación se describirá la incidencia que tuvo el COVID-19 en el recaudo del impuesto de renta y complementario en Colombia durante los meses del periodo 2019-2020 que se viene presentando en la pandemia. ¿Verdad? Entonces, después de esto, marco referencial. El marco referencial es la parte de qué teoría nos puede explicar el impuesto de renta, qué teoría de tributación para el recaudo de la renta, del impuesto de renta. Entonces hay una teoría que se llama de tributación óptima, de Lindqvist y Sargent, en el 2000, habla de esta teoría. Es el estudio y la implementación de cómo diseñar un sistema impositivo para reducir el mínimo la distorsión y la ineficiencia sujeto a aumentar los ingresos gubernamentales, que es lo que necesita el gobierno, a través de impuestos extorsivos en el mercado. Generar una cantidad suficiente de ingresos para financiar el gobierno es sin duda el objetivo más importante del sistema tributario. La atribución óptima es la teoría del diseño e implementación de los impuestos que reduzcan la ineficiencia y distorsiones en el mercado a través de un óptimo de Pareto. Bruce, o sea, sin perjudicar a otro. Beneficiarse sin perjudicar. Y eso según Bruce, Deskin y Foss. Tienen esta teoría, y hay otros autores también que hablan de otras teorías. Marco conceptual es donde van los conceptos: personal de evaluación, impuesto de renta, política tributaria, el marco legal, qué impuestos tienen que ver con el impuesto de renta, y aquí la metodología con base en la información que se tiene. Uno decide, bueno, ¿qué pasa cuando vamos a hablar de Colombia a nivel nacional? El impuesto de renta, el recaudo del impuesto de renta a nivel nacional, sería complicado hacer una encuesta que tenemos que viajar a diferentes ciudades a levantar información de este tipo. Es más efectivo en este tipo de estudios trabajar con la estadística que tiene la DIAN. Entonces aquí te dice, en este tipo en el caso del evento, te dice que tiene que tener cuántas letras debe tener eso, cómo hacerlo en 2 hojas. El tipo de investigación: pura, aplicada, documental, de campo y mixta, alcance, exploratoria, descriptiva, explicativa y correlacional. Y enfoque de investigación: cuantitativo, cualitativo y o triangular, o mixto. Los tipos, los enfoques de investigación. Indique cuál es la población de estudio, que indique el tipo de muestreo, los criterios de selección y las técnicas de recolección. Entonces aquí técnicas para la recolección, para el análisis. La población, ahí dice, ¿cuál es la población de estudio? Aquí colocamos la población de este estudio: se tomó el total de recaudos del impuesto de renta y el de los demás impuestos y tributos aduaneros nacionales de nuestra población, de todos los departamentos de Colombia. Técnicas para el análisis. Entonces la estudiante
me presentó unas estadísticas de la DIAN. Listo, bueno, tienes la información, puedes hacer este estudio. El diseño que hablaba al principio explica el diseño metodológico. La investigación realizada es de tipo cuantitativa, dado que ella va a utilizar los datos del DAN, de cuánto se recaudaron en dinero, se pueden medir. Nada más va a haber la incidencia en el recaudo, del COVID-19 en el recaudo. O sea, como en el periodo de la pandemia 2019-2020, para mirar cómo se vio afectado el país con este impuesto en el recaudo. De enfoque descriptivo, porque vamos a describir, no vamos a aplicar teorías avanzadas, no vamos a hacer correlaciones, no vamos a hacer modelos probabilísticos, modelos estadísticos, que uno utiliza la prueba chi cuadrada, la prueba, eso es metodología también. Esos métodos descriptivos nada más vamos a ver que fueron tantos según las estadísticas de la DIAN, y en el 2019 eran tantos. Entonces puede ser el resultado esperado. ¿Uno qué hace? No, al principio, en la introducción, acá también uno puede decir que lo que espera uno que sea negativo para Colombia. ¿Y en cuánto puedo yo medir eso? Por eso es cuantitativo. Mixto si incluye una encuesta. Trato de hacer otra encuesta preguntando qué esperan hacia el futuro. Y descriptivo, dado que caracteriza o describe los recaudos de los impuestos nacionales y de la renta. En unidad de millones de pesos, la renta. Corrientes o nominales, aplicado a los departamentos del país para el periodo de pandemia 2019-2020, según las estadísticas de la DIAN. Aquí buscamos en la DIAN. Es cuantitativo, ¿por qué? Porque ya yo no tengo que hacer entonces encuestas, porque ya tengo estadísticas de recaudo de la DIAN, y aquí está grabado. Usted busca DIAN, estadísticas DIAN, y aparecen de recaudo, aparecen todas las estadísticas. Entonces aquí yo puedo ver por departamento, por seccionales y tipo de impuestos. Esto siempre me descarga los archivos. Bueno, ya tenía esta información. ¿Cuánto es Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura? Impuestos de renta de 2021, 2020. Entonces vamos a utilizar 2019 y 2020. Aquí tenemos 2019 2020. Lo anterior es 2018, pero vamos a trabajar de aquí de 2019. Por ciudad, Barranquilla. Aquí está la renta, 592.424. Impuestos de renta. Y demás impuestos. También otra estadística, con esto, ¿qué tuvimos que hacer? La metodología cuantitativa y de enfoque transversal. Nosotros ahora, esta tabla se ve, ¿cómo hacemos nosotros para presentarla? Está muy larga para presentarla en una investigación. La metodología, entonces nosotros tenemos que hacerlo como transversal, con serie de tiempos anuales, o sea, con el tiempo esté por acá, el tiempo esté así, 2018, 2019. O sea, voltearlo. Tuvimos que voltearlo para que se vea mejor. ¿Y cómo se ve mejor? Aquí en el trabajo lo hicimos de esta forma. Al final hay que ponerlo. Eso va en resultados, y después hay que hacer la interpretación de esos resultados. Entonces, miren cómo cambió. De ese cuadro tan largo, se volteó, se coloca renta y complementario. Bueno, este es otro que también estaba así, como el otro. Y el que le estoy diciendo es este. Aquí por ciudad. Arauca, Armenia. Y continúa aquí. Para que no se viera largo, este es un cuadro que en este cuadro tenemos que montar los anexos. Entonces, ¿qué hizo? La continuación, aquí después de Mitú, venimos entonces acá a Montería, 2019 y 2020.
La participación del total en 2019 fueron 18 billones, 223.